Bienvenidos. Si están aquí, probablemente es porque en algún momento se han sentido como yo me sentía en esa primera parte. Atrapados, soñando con algo más real, más tangible, más vivo. Hoy no les voy a dar 5 trucos para criar gallinas. Hoy les voy a contar mi historia. Les voy a contar con total honestidad y con el corazón en la mano cómo este pequeño pedazo de tierra y 60 gallinas maravillosas pasaron de ser un escape a convertirse en mi sustento. Les voy a contar cómo, hoy en día, estas aves me generan más ingresos y sobre todo más vida que mi antiguo trabajo de oficina con sueldo fijo y vacaciones pagadas. Es una historia de trabajo duro, de muchos errores, pero sobre todo de una inmensa satisfacción. Es la historia de cómo es posible cambiar el rumbo. Así que, antes de que nos metamos de lleno en la tierra, la paja y los números, te pido un favor desde el alma. Si alguna vez has soñado con algo así, si la idea de convertir tu pasión por la naturaleza en tu forma de vida te hace vibrar, por favor, regálame un me gusta en este video. Y si aún no eres parte de esta comunidad que cree que otra forma de vivir es posible, te invito a suscribirte y a activar esa campanita, porque lo que vamos a compartir hoy no es teoría, es el mapa de un camino que yo mismo he recorrido, y quiero mostrártelo paso a paso. ¿Listos para hablar de gallinas, de dinero y de libertad? ¡Fantástico! Empecemos por el principio, por la jaula de la que quería escapar. Para que entiendan la magnitud de lo que significan para mí estas 60 gallinas, primero tienen que entender lo que era mi vida antes. Tenía lo que muchos llamarían un buen trabajo. Un escritorio, un ordenador, un sueldo que llegaba puntualmente cada mes. Sonaba bien en el papel. Pero la realidad era otra. La realidad era un despertador que sonaba en la más absoluta oscuridad, mucho antes de que el sol tuviera la intención de salir. Era una hora de tráfico, de coches parados, de radios con malas noticias. Era llegar a una oficina con aire acondicionado que olía a plástico y a café quemado. Era sentarme durante 8, a veces 9 o 10 horas, bajo una luz fluorescente que me mataba el alma lentamente. Mi trabajo consistía en mover números de una hoja de cálculo a otra. Enviar correos electrónicos que empezaban con «Espero que te encuentres bien», y que en realidad no le importaban a nadie. Asistir a reuniones que podrían haberse resuelto con un simple mensaje. Sentía que era un engranaje. Un engranaje bien pagado, sí, pero un engranaje reemplazable en una máquina enorme e indiferente, cuyo propósito final nunca llegué a comprender del todo. Llegaba a casa agotado, no de un cansancio físico y satisfactorio, sino de un agotamiento mental y espiritual. Encendía la televisión para apagar mi cerebro. Cenaba algo rápido, dormía. Y al día siguiente, la misma rueda de hámster volvía a girar. Estaba vendiendo las horas de mi única e irrepetible vida a cambio de una seguridad que se sentía cada vez más como una prisión. El fin de semana era un suspiro de alivio. 2 días para intentar recordar quién era yo en realidad, antes de que el domingo por la tarde la ansiedad del lunes empezara a instalarse en mi estómago. Sabía con una certeza que me dolía en el pecho, que tenía que haber algo más, y entonces, casi por accidente, llegaron las gallinas. Empezó de la forma más inocente posible. Mi esposa y yo decidimos que queríamos tener nuestros propios huevos. Queríamos saber qué comíamos. Compramos 4 gallinitas, unas preciosas Rhode Island Red. Construimos un pequeño gallinero de juguete en el patio trasero, siguiendo un tutorial que encontramos en internet. Fue un desastre de construcción, he de admitirlo. Pero para nosotros era un palacio. Recuerdo el primer día que las trajimos a casa. El sonido de su piar. Su forma de explorar tímidamente su nuevo hogar. Y empecé a hacer algo que no hacía en años. Empecé a pasar tiempo simplemente observando. Me sentaba en el patio después del trabajo, con mi taza de café, y en lugar de encender la tele, las miraba a ellas. Miraba cómo establecían su orden social, cómo escarbaban en la tierra con una concentración absoluta, cómo corrían torpemente por el césped persiguiendo a un grillo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se calmaba. El ruido constante de las hojas de cálculo y los correos electrónicos se desvanecía, reemplazado por el suave cloqueo de 4 criaturas que simplemente eran. Y entonces llegó el primer huevo. Aún lo recuerdo. Lo encontré una mañana antes de irme al trabajo. Era pequeño, perfecto, todavía tibio. Sostenerlo en la palma de mi mano fue una revelación. No era un producto de una cadena de montaje, no venía en un cartón de plástico, era real. Era el resultado de la vida, del sol, del pasto y del cuidado que les habíamos dado. Ese día, en la oficina, me sentí diferente.
tenía un pequeño secreto. Mi mundo ya no era solo esa caja de paredes grises. Tenía un pequeño universo de vida en mi patio. Pronto, 4 gallinas se convirtieron en 6, luego en 10. Nuestro consumo de huevos no daba abasto. Empezamos a regalar docenas a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la familia. Y entonces ocurrió el momento que lo cambió todo. Un vecino, un hombre mayor que había criado gallinas toda su vida, vino a devolvernos el cartón de huevos y me dijo: «Hijo, no te puedo aceptar más huevos gratis. Estos huevos no son como los del supermercado. Estos saben a cómo sabían los de mi madre. Déjame pagártelos. Te daré el doble de lo que cuesta la docena más cara de la tienda». Me quedé helado. Al principio me negué, pero él insistió. Y esa noche, mientras miraba esa pequeña cantidad de dinero en mi mano, una semilla se plantó en mi cerebro. Una idea loca, improbable, casi ridícula. ¿Y si este pequeño hobby que me estaba devolviendo la paz mental, pudiera ser algo más? ¿Y si pudiera convertirse en un negocio? Pasé las siguientes semanas obsesionado. Leía todo lo que caía en mis manos: libros de agricultura regenerativa, foros de criadores, estudios de mercado locales, y me di cuenta de una cosa: había una brecha enorme en el mercado. La gente estaba cada vez más desesperada por comida real, por saber de dónde venían sus alimentos. Estaban dispuestos a pagar un extra por productos locales, éticos y de una calidad superior. La gente no quería comprar solo huevos, quería comprar una historia, una conexión, una garantía de bienestar animal. Y eso era algo que yo podía ofrecer. Hice números, unos números muy básicos al principio. ¿Cuánto come una gallina? ¿Cuántos huevos pone? ¿A cuánto podría vender la docena para que fuera rentable? Y llegué a un número mágico: 60. 60 gallinas. Según mis cálculos, 60 gallinas bien gestionadas podrían generar un flujo de ingresos interesante. No sabía si podría reemplazar mi sueldo, pero era un número lo suficientemente grande para hacer un negocio serio y lo suficientemente pequeño para ser manejado por una sola persona en un terreno no muy grande. 60 gallinas se convirtió en mi meta, en mi faro. Y aquí es donde la historia deja de ser un pasatiempo y se convierte en un plan de negocio. Y la primera lección, la más importante, es el cambio de mentalidad. No puedes llevar un negocio con mentalidad de aficionado. Un aficionado construye un gallinero bonito. Un empresario construye una fábrica de huevos eficiente, segura y saludable. Un aficionado elige las gallinas más exóticas. Un empresario elige las empleadas más productivas y resistentes. Un aficionado se lamenta de los costos. Un empresario invierte en sistemas que le ahorrarán dinero y le generarán más ingresos a largo plazo. Mi primer gran paso fue la inversión en infraestructura. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren empezar un negocio con la menor inversión posible y construyen un gallinero débil, pequeño e inseguro. Es el peor error que puedes cometer. Tu gallinero no es un gasto, es tu principal activo. Es la fortaleza que protege a tus empleadas, que son las que generan los ingresos. Escatimar en el gallinero es como construir un banco con puertas de cartón. Dediqué meses a diseñar y construir el hogar para mis 60 gallinas. No era una mansión, pero era una fortaleza. Aprendí la lección más dura de los criadores de traspatio. Los depredadores son más listos, más fuertes y más persistentes de lo que te imaginas. Un mapache puede abrir 9 de cada 10 tipos de cerrojos. Una comadreja puede pasar por un agujero que no creerías. Y un perro del vecindario puede cavar por debajo de una valla en minutos. Así que construí pensando en ellos. Usé madera robusta y la pinté para protegerla de los elementos. Todas y cada una de las aberturas, incluidas las ventanas de ventilación en la parte alta, las cubrí no con malla de gallinero, sino con tela metálica de ferretería de calibre 19, con aberturas de media pulgada. Es más cara, sí, pero un mapache no puede meter sus garras a través de ella. Enterré esta misma tela metálica a 30 centímetros de profundidad alrededor de todo el perímetro del gallinero, formando una L hacia afuera. Esto crea una barrera subterránea que detiene a cualquier animal que intente cavar para entrar. Las puertas, las dos, las aseguré con cerrojos complejos que requieren 2 acciones para abrirse. Puede parecer paranoia, pero desde que construí ese gallinero, no he perdido ni una sola gallina por un depredador nocturno. Y la paz mental de saber que están seguras por la noche no tiene precio. La ansiedad constante por las pérdidas puede matar un negocio antes de que empiece. O si dentro el espacio fue mi prioridad. La regla general es un mínimo de medio metro cuadrado por ave en el interior. Pero yo les di más. Un gallinero espacioso reduce el estrés, el picaje y la propagación de enfermedades.
Las perchas las hice con ramas de árboles gruesas y naturales a diferentes alturas para que pudieran elegir y mantener su jerarquía social. Y los nidales son la sala de partos, el lugar más importante. Deben ser oscuros, limpios, seguros y acogedores. Construí nidales comunitarios más grandes con una buena capa de paja de pino que es naturalmente ácida y ayuda a repeler parásitos, y los coloqué más bajos que las perchas porque las gallinas prefieren dormir en el punto más alto posible. Y si los nidales están más altos, dormirán y defecarán en ellos, ensuciando los huevos. Son pequeños detalles de psicología aviar que marcan una gran diferencia. Implementé el método de la cama profunda. Empecé con una capa de 20 centímetros de viruta de pino gruesa y seca, y en lugar de limpiarla cada semana, simplemente voy añadiendo más material limpio por encima. Las bacterias beneficiosas que se desarrollan en las capas inferiores descomponen el estiércol, generando un compostaje lento y sin olores. Esto me ahorra una cantidad de trabajo brutal, mantiene el gallinero increíblemente sano y seco, y tiene una ventaja económica que exploraremos más adelante. Una vez construida la fábrica, era el momento de contratar a la plantilla. Las 60 gallinas. La elección de la raza es una decisión de negocio crítica. No puedes permitirte gallinas que pongan pocos huevos, que sean propensas a enfermedades o que tengan mal temperamento. Necesitas atletas de élite. Tras mucha investigación, decidí diversificar con 3 razas, 20 de cada una. Elegí la Rhode Island Red, un clásico. Son máquinas de poner huevos marrones, increíblemente resistentes y buenas forrajeadoras. Elegí la Australorp, unas bellezas negras con un brillo verde escarabajo. Ponen muchísimos huevos de color crema y son conocidas por su carácter dócil y tranquilo, lo cual es importante para reducir el estrés en la parvada. Y elegí la Buff Orpington, unas gallinas grandes, de color dorado, increíblemente dóciles, casi como perros. Son excelentes en climas fríos y aunque ponen un poco menos que las otras dos, su temperamento tranquilo ayuda a mantener la paz en todo el gallinero. Esta combinación me dio una parvada productiva, resistente y socialmente estable, y compré todas mis aves como pollitas a punto de poner, de criadores de buena reputación. Empezar con pollitos de un día es más barato, pero requiere mucho más trabajo y tiene un mayor riesgo de mortalidad. Quería empezar a producir lo antes posible. Con la infraestructura lista y las gallinas instaladas, era el momento de poner en marcha el primer pilar de mi modelo de negocio, la venta de huevos de calidad premium. Y aquí es donde la mentalidad de empresario debe brillar. No estás vendiendo huevos, estás vendiendo una historia, estás vendiendo confianza, estás vendiendo salud, estás vendiendo la imagen de gallinas felices correteando por la hierba. Mi primera decisión estratégica fue no competir jamás con el supermercado. Es una guerra perdida. El supermercado vende un producto anónimo, industrializado, a un precio bajo. Yo vendo un producto artesanal, con nombre y apellido, a un precio premium. Mis clientes no son los que buscan ahorrar unos céntimos en la docena de huevos. Mis clientes son los que leen las etiquetas, los que se preocupan por el bienestar animal, los que quieren dar a sus hijos la mejor nutrición posible. Son un nicho de mercado, pero un nicho dispuesto a pagar por la calidad. Lo primero fue calcular mis costos reales. Anoté todo. El costo de la comida, de la paja, del agua e incluso amorticé el costo de la construcción del gallinero a lo largo de varios años. Calculé cuánto me costaba producir una docena de huevos. Y a ese costo le añadí un margen de beneficio que consideré justo por mi trabajo y por la calidad superior del producto. El precio final era significativamente más alto que el de los huevos del supermercado, y no tuve ningún reparo en pedirlo. Porque yo no vendía lo mismo. La presentación es fundamental. Jamás vendas un huevo sucio, jamás. Cada huevo que recojo lo inspecciono. Si está limpio, va directo al cartón. Si tiene una pequeña mancha, la limpio en seco con cuidado. Uso cartones nuevos, no reciclados, con un sello de goma simple pero elegante que dice «Huevos de pastoreo, la granja de mi apellido». Es un pequeño detalle que transmite profesionalidad y calidad. Empecé a construir mi base de clientes de forma orgánica. Primero, los vecinos y amigos que ya conocían la calidad de mis huevos. Luego, puse un pequeño cartel en la entrada de mi camino. Huevos frescos de gallinas felices. La gente empezó a parar. Hablaba con cada cliente. Les invitaba a ver a las gallinas desde lejos, correteando por su corral. Les explicaba cómo las cuidaba. No era una transacción, era una relación. La gente se sentía bien comprando mis huevos, porque sentían que formaban parte de algo bueno. Pronto, la demanda superó mi producción. Empecé una lista de espera y entonces di el siguiente paso. Un modelo de suscripción. Un club del huevo.
Ofrecía a mis clientes más leales la posibilidad de suscribirse para recibir 1 o 2 docenas de huevos cada semana, entregados en su puerta por un precio fijo mensual. Esto fue un cambio de juego. Me garantizaba un flujo de caja constante y predecible, y creaba una lealtad increíble en mis clientes. Ya no eran clientes, eran mis socios. Paralelamente, empecé a ir al mercado de agricultores local. El ambiente allí era perfecto. Estaba rodeado de otros productores que compartían mi filosofía. Los clientes que van a estos mercados ya están predispuestos a pagar más por la calidad y por apoyar a los productores locales. Las conversaciones que tenía allí eran increíbles. La gente me preguntaba por los nombres de mis gallinas. Me contaban las recetas que hacían con mis huevos. Cada venta era una pequeña dosis de satisfacción y de validación. En pocos meses, la venta de huevos se convirtió en un motor que funcionaba a pleno rendimiento. Las 60 gallinas, en su pico de producción, me daban entre 3 y 4 docenas de huevos al día. Tenía una lista de espera para mis suscripciones y vendía todo lo que llevaba al mercado en un par de horas. Los ingresos eran constantes, crecientes y lo más importante, eran míos. No de una corporación anónima. Eran el resultado directo de mi trabajo, de mi sudor, del bienestar de mis animales. Y fue en ese momento, al mirar mis libros de cuentas, cuando me di cuenta de algo asombroso. Los ingresos generados únicamente por la venta de huevos ya cubrían con creces todos los gastos del gallinero, comida, paja, etc. Y empezaban a acercarse peligrosamente a la mitad de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Sentí un vértigo de posibilidad. Estaba funcionando. El sueño loco de un hombre cansado de su escritorio se estaba materializando en docenas de huevos vendidos cada semana. Y con la venta de huevos como nuestro motor principal, un motor fiable y potente, empezamos a ver que era posible. Era posible vivir de esto, pero para superar mi antiguo sueldo, para dar el salto definitivo y cortar las cadenas con el mundo corporativo, necesitaba más que un motor, necesitaba alas. Y esas alas, amigos míos, vinieron de aprender a pensar más allá de la cáscara del huevo, de descubrir los otros tesoros que mis 60 gallinas me ofrecían cada día, y que yo hasta entonces no había sabido ver. Y con la venta de huevos como nuestro motor principal, un motor fiable y potente, empezamos a ver que era posible. Era posible vivir de esto, pero para superar mi antiguo sueldo, para dar el salto definitivo y cortar las cadenas con el mundo corporativo, necesitaba más que un motor, necesitaba alas. Y esas alas, amigos míos, vinieron de aprender a pensar más allá de la cáscara del huevo, de descubrir los otros tesoros que mis 60 gallinas me ofrecían cada día y que yo, hasta entonces, no había sabido ver. Aquí es donde entra en juego un concepto que aprendí de la permacultura, una idea que lo cambió todo: la superposición de funciones. En la naturaleza, nada tiene un solo propósito. Un árbol no solo da frutos, da sombra, crea suelo, alberga vida, previene la erosión. Me di cuenta de que había estado viendo a mis gallinas como si fueran máquinas de un solo producto: huevos. Pero una gallina no es una máquina, es un ser vivo, un procesador biológico, y su existencia en mi pequeña granja generaba múltiples productos y servicios valiosos. Mi trabajo como empresario no era solo vender el producto más obvio, sino identificar, cosechar y comercializar todos los demás. El primer tesoro, y quizás el más subestimado, estaba literalmente bajo mis pies. Era el oro negro que se estaba creando lentamente en mi gallinero. El compost, gracias al método de la cama profunda, el estiércol de las gallinas, increíblemente rico en nitrógeno, se mezclaba constantemente con la viruta de pino, rica en carbono. Con el trabajo incansable de las propias gallinas, que lo removían y aireaban cada día con sus patas, y la ayuda de miles de millones de microorganismos beneficiosos, esa mezcla se convertía en un compost de una calidad excepcional. No era simplemente estiércol, era un abono biológicamente activo, lleno de vida, el tipo de material que los jardineros orgánicos y los horticultores sueñan con tener. Cada 6 meses, cuando la cama alcanzaba una profundidad considerable, yo realizaba la cosecha. Retiraba la mayor parte de ese material oscuro y terroso y lo apilaba en una esquina del terreno, cubriéndolo con una lona. Allí lo dejaba curar durante un par de meses más, para asegurar que el proceso de compostaje terminara por completo y el producto final fuera estable y seguro para las plantas más delicadas. Al principio lo usaba solo para mi propio huerto y los resultados eran espectaculares. Mis tomates, mis pimientos, mis lechugas, todo crecía con un vigor que nunca había visto. Y entonces pensé: si es tan bueno para mí, seguro que lo es para otros. Empecé a embolsarlo. Compré sacos de yute resistentes y reutilizables. Les estampé el mismo sello de mi granja y empecé a ofrecer compost premium de gallinas de pastoreo.
¿Y quiénes fueron mis primeros clientes? Exacto, mis clientes de los huevos. La sinergia era perfecta. La persona que se preocupa por comer huevos de gallinas sanas es, muy a menudo, la misma persona que tiene un pequeño huerto en casa y se preocupa por usar abonos orgánicos en lugar de químicos. Empecé a llevar los sacos al mercado de agricultores. La gente compraba sus huevos y yo les decía, ¿sabe por qué esas yemas tienen ese color tan intenso? Porque las gallinas comen hierba y bichos de una tierra sana, y este saco que ve aquí es el abono que ellas mismas fabrican para crear esa tierra sana en su propio jardín. La conexión era inmediata. El compost se convirtió en un segundo flujo de ingresos increíblemente rentable. ¿Por qué? Porque mi costo de producción era prácticamente cero. Era un subproducto del trabajo de mantener limpio el gallinero, algo que tenía que hacer de todas formas. Cada saco de ese oro negro que vendía era casi un 100% de beneficio, y no era un ingreso pequeño. En los meses de primavera, cuando todo el mundo prepara sus jardines, la demanda era enorme. Algunos meses, los ingresos por la venta de compost representaban un 20 o incluso un 30% de los ingresos totales de la granja. Fue una revelación. Mis gallinas no solo ponían huevos, también fabricaban suelo fértil. Con 2 flujos de ingresos sólidos, el negocio ya era robusto. Pero yo buscaba la pieza final del rompecabezas. Un producto de alto valor que pudiera darme un impulso económico significativo un par de veces al año. Y esa pieza fue la siguiente generación: la venta de pollitas criadas. Para esto necesitaba un cambio. Introduje un gallo en mi parvada. Fue una decisión que medité mucho. Un gallo puede ser ruidoso y a veces agresivo. Pero elegí un hermoso y tranquilo gallo Buff Orpington, y su efecto en la parvada fue increíble. Aportó calma, orden y una seguridad palpable. Mis gallinas parecían más relajadas bajo su vigilante mirada. Y por supuesto, mis huevos ahora eran fértiles. No invertí en una incubadora cara. Decidí, una vez más, trabajar con la naturaleza. Confié en el instinto de mis gallinas. Las Orpington y las Australorp son conocidas por su tendencia a ponerse cluecas, a sentir el llamado de la maternidad. Y cuando una de ellas se ponía clueca, yo le preparaba un nido aislado y tranquilo, y le ponía una docena de los mejores huevos fértiles. Ver a una gallina criar a sus pollitos es una de las experiencias más hermosas de la vida en la granja. Ella se encarga de todo: la incubación a la temperatura perfecta, la eclosión, enseñarles a comer y a beber, protegerlos del frío y del peligro. Los pollitos criados por una madre son, en mi experiencia, infinitamente más listos, más sanos y más resistentes que los criados en una caja con una lámpara de calor. Criaba pequeños lotes de pollitos de esta manera. Los mantenía conmigo hasta que tenían unas 16 semanas. En ese momento ya eran pollas de reemplazo, aves jóvenes a punto de empezar a poner sus primeros huevos. Y este es un producto de un valor altísimo. ¿Mi mercado objetivo? Personas que eran como yo al principio. Familias que querían empezar su propio pequeño gallinero en el patio trasero, pero que tenían miedo de la fragilidad y la complejidad de criar pollitos recién nacidos. Yo no les vendía solo una gallina, les vendía una solución. Les vendía una pollita sana, fuerte, bien socializada, de una raza excelente y a punto de darles sus primeros huevos. Les vendía la seguridad de empezar con el pie derecho. El precio de una sola de estas pollitas era el equivalente a vender 5 o 6 docenas de huevos. Y la demanda era constante. Publicaba en grupos locales de Facebook y en tablones de anuncios de la comunidad. Y se vendían en días. Hacer esto 2 veces al año. Vender un lote de 10 o 15 pollitas en primavera y otro en otoño, me daba 2 inyecciones de capital masivas que catapultaron mis ingresos anuales. Era el turbo que el motor necesitaba. Así que el modelo de negocio estaba completo. Tenía 3 pilares: el flujo constante y diario de la venta de huevos, el flujo estacional pero muy rentable de la venta de compost, y los 2 picos anuales de la venta de pollitas de alto valor. Estos 3 pilos juntos superaban con creces el sueldo de mi antiguo trabajo. Pero para que un negocio sea verdaderamente exitoso, no solo hay que aumentar los ingresos, hay que gestionar los gastos de forma inteligente. El mayor gasto en la cría de gallinas, sin lugar a dudas, es el alimento. Controlar este costo es la clave para la rentabilidad. Mi estrategia no fue comprar el pienso más barato, lo que habría comprometido la salud de mis aves y la calidad de mis huevos. Mi estrategia fue reducir la cantidad de pienso que necesitaba comprar, suplementándolo con fuentes de nutrición gratuitas y de alta calidad. Mi terreno no es enorme, pero lo dividí en 2 grandes corrales. Mis 60 gallinas pasaban un par de meses en un corral, mientras el otro descansaba. En el corral en descanso, la hierba volvía a crecer,
abonada por sus propios excrementos. Cuando las rotaba, entraban en un paraíso de hierba fresca, tréboles e insectos. El pastoreo no solo les da una nutrición increíble, que se traduce en esas yemas naranjas, sino que reduce significativamente la cantidad de pienso que consumen. Además, establecí un sistema de compostaje de cocina. Hablé con un par de cafeterías y verdulerías locales. Estaban encantados de darme sus restos vegetales que de otro modo tirarían a la basura, hojas de lechuga, restos de zanahoria, frutas un poco pasadas. Cada día recogía una cubeta de este tesoro. Mis gallinas lo devoraban. Era una fuente de nutrición variada y completamente gratuita que convertía un desecho de la ciudad en huevos y compost. También empecé a cultivar cosas específicamente para ellas. Planté una hilera de consuelda, una planta increíblemente rica en proteínas y minerales que se puede cortar varias veces al año. Cultivé girasoles no por las flores, sino por las cabezas llenas de semillas. Un manjar energético para el invierno. Y empecé a germinar granos. Compraba un saco grande de trigo o cebada, y en lugar de dárselo seco, remojaba una pequeña cantidad cada día. En un par de días, esos granos germinaban, multiplicando su contenido en vitaminas y haciendo las proteínas más digestibles. Con estas estrategias conseguí reducir mi factura de pienso en casi un 40%. Y una reducción del 40% en tu mayor gasto es un aumento directo y masivo de tu margen de beneficio. Y así es como los números empezaron a cuadrar de una forma que nunca habría imaginado. Imaginen un mes promedio. Tenía los ingresos fijos de mis suscriptores del Club del Huevo. A eso se sumaban las ventas del mercado de agricultores. Luego, la venta de 10 o 15 sacos de compost. A todo eso le restaba el costo del pienso, ahora mucho menor, el agua y la electricidad, mínimas, y un pequeño fondo para imprevistos. Y el número que quedaba al final, el beneficio neto, mi sueldo, ya era consistentemente un 20 o 30% mayor que el de mi antiguo trabajo. Y cuando llegaba un mes en el que vendía un lote de pollitas, ese beneficio se duplicaba o triplicaba. Fue en ese momento, al mirar mi hoja de cálculo, mi nueva hoja de cálculo, llena de vida y no de números muertos, cuando supe que lo había logrado. Le dije adiós a mi jefe, a mi escritorio y a mi viaje de 1 hora en el tráfico. Pero déjenme ser completamente honesto. El éxito de esta empresa no se mide solo en dinero, porque si lo que buscan es simplemente ganar dinero, hay formas más fáciles de hacerlo. El verdadero beneficio, el que no aparece en ninguna hoja de cálculo, es la vida que he ganado. ¿Trabajo menos que antes? No, en absoluto. Trabajo más duro que nunca. El trabajo en una granja nunca termina. Empieza antes de que salga el sol y acaba después de que se pone. Pero es un trabajo diferente. Es un trabajo físico que me ha hecho más fuerte. Es un trabajo que sigue los ritmos de la naturaleza, no los de un reloj en la pared. Es un trabajo que me ensucia las manos, pero me limpia el alma. Al final del día estoy cansado. Pero es un cansancio bueno. Un cansancio que viene de haber creado, de haber cuidado, de haber vivido de verdad. ¿Tengo estrés? Sí, por supuesto. El estrés de ver una gallina que no parece estar bien. La preocupación por una tormenta que se acerca. La tensión de si un depredador ha encontrado una nueva forma de entrar. Pero es un estrés real, inmediato, conectado a la vida y a la muerte. No es la ansiedad crónica y sin sentido de un plazo de entrega arbitrario o de un jefe descontento. Es un estrés que te mantiene alerta, que te hace más inteligente, más observador.